Bien, entonces, bien, vamos a empezar. En este caso, pues ya recuerden que la clase queda grabada y cuando se vayan agregando los demás, pues pueden ir eh, uniéndose a la clase, ¿no? Y bien, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Pues básicamente, una de las partes, la introducción o la base de lo que podríamos decir que es lo que vamos a estar viendo en este curso de algoritmia. En este caso dice fases del desarrollo de un programa. Pueden ser fases, pueden ser etapas o pueden ser pasos del desarrollo de un programa. Cuando hablamos de programa nos estamos refiriendo a puede ser un software, una aplicación, cualquier sistema incluso. Entonces, esas fases o estas etapas son análisis, diseño, codificación, pruebas, mantenimiento y documentación. En este caso hablamos de 3, 4, 5, 6. 6 fases o 6 etapas o 6 pasos que siempre se deben de llevar a cabo cada vez que yo voy a realizar un programa o un software. Siempre voy a estar utilizando estas 6 fases, o al menos siempre deberían de llevarse a cabo, ¿no? Recordemos que siempre existen diferentes procesos, diferentes etapas, diferentes pasos o metodologías, pero muchas veces no las llevamos a cabo o no las seguimos, ¿no? En este caso, la teoría nos recomienda siempre llevar a cabo estas 6 fases. Y esto es independiente del tamaño del programa que se esté haciendo. No se escucha. Ese problema de ella porque casi se escucha. Sí, ¿verdad? Ok. Sí, yo también escucho. Gracias. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, en este caso, estas 6 fases son las que siempre se llevan a cabo. Cada vez que yo voy a realizar algún programa o algún software, lo primero que tengo que hacer sería el análisis. Una vez que yo... Y esto, por ejemplo, el análisis es lo básico, ¿no? Recordemos que siempre que yo voy a resolver un problema, en este caso hablamos fases del desarrollo del programa, y un programa o un software o un sistema o una aplicación, su objetivo como tal es resolver un problema. Es decir, nos está ayudando a nosotros para algo, ¿no? Un software o un sistema o una aplicación siempre surge o está porque nos está ayudando a nosotros a algo, ¿no? Está facilitando las cosas. Y por lo mismo es porque hay algún problema, ¿no? O existe un problema y entonces intentamos a través de un software, a través de un sistema, de un programa, resolver ese problema. Y por lo tanto nos va a solucionar nuestra vida, ¿no? Nuestras actividades que estamos haciendo. Entonces nosotros, que en este caso lo que estamos intentando en este curso es aprender las bases o lo básico de cómo desarrollar un programa o un sistema o un software, iniciamos con lo que es el curso de algoritmia. Pero es importante conocer cuáles son esas fases, ¿no? Entonces es análisis, diseño, codificación. La codificación, entre paréntesis, puse acá implementación, porque también lo pueden encontrar con otro nombre, codificación o implementación. Y las pruebas, dentro de las pruebas existen, lo que coloqué aquí entre paréntesis es ejecución, verificación y depuración. Es porque dentro de las pruebas existen todavía otros 3 como subfases que se tienen que aplicar, que en este caso sería ejecución, verificación y depuración. Luego existe la parte de mantenimiento y la parte de la documentación. Entonces, dice análisis, ¿no? Dice, en esta fase se requiere una clara definición del problema, donde se contemple lo que debe de hacer el programa y el resultado. Entonces, cada vez que nosotros intentemos darle solución a un problema
a partir de, o con la ayuda de una computadora, que en este caso, si queremos resolver un problema a través de una computadora, necesitaríamos entonces crear un sistema, crear un programa o crear un software. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es que quede bien clara la definición del problema, es decir, lo que nosotros queremos resolver. Entonces, donde se va a contemplar entonces lo que debe de hacer el programa y el resultado. Lo primero que tenemos que hacer siempre que nosotros necesitemos resolver un sistema o un software o un programa es primero al análisis. Y dentro del análisis lo que hay que, lo que debe de quedar claro es la definición del problema. En este caso nos estamos refiriendo a un software, un programa, ¿no? O un sistema, pero es lo mismo si yo les dijera qué es lo primero que tengo que hacer para resolver un algoritmo, que me quede claro cuál es el problema o qué es lo que yo intento resolver con ese algoritmo. Más adelante vamos a ver el concepto de algoritmo, pero se los empiezo a mencionar para que tomemos referencia de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, el análisis es básicamente eso, ¿no? Que nos quede bien claro qué es lo que queremos hacer, qué es lo que va a hacer el programa y lo que va a estar mostrando como resultados o dando como resultado, ¿no? Es decir, y para eso necesitamos una clara definición del problema, ¿sí? Y esto si lo queremos comparar o ver, tratar de buscar un ejemplo más claro, es básicamente como los famosos problemas que nos ha tocado, o en su caso, alguna vez les tocó resolver, no sé, problemas en la primaria o en la secundaria o en la prepa, ¿no? Como esos problemas que nos ponen en matemáticas. Y esos problemas, lo primero que tendríamos que estar haciendo siempre, pues es entender, ¿no? Que el problema esté bien definido y que esté claro, ¿no? Entonces, mientras el problema esté bien definido y esté claro, entonces yo voy a poder hacer un análisis sobre eso y voy a entonces buscar la forma de resolverlo. En este caso, dice aquí, contemplar lo que debe hacer el programa y el resultado. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo primero, si nosotros hiciera una pregunta, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para resolver un algoritmo? Entraría a la etapa o la fase de análisis primero y tengo que ver que me quede claro el problema y qué es lo que va a hacer el programa y qué es lo que debe demostrar como resultado. Esa sería mi respuesta, ¿no? Si yo les pregunto qué es lo primero que tengo que hacer cuando yo les presente un algoritmo o les pida yo resolver un problema a través de un algoritmo, aplicar la fase de análisis para que me quede clara la definición del problema. Esa sería la respuesta. Una vez que yo ya tengo entonces el análisis, que yo ya sé qué es lo que voy a hacer, que yo ya me quedó claro qué es lo que va a hacer el programa, entonces paso a la parte del diseño. Y dice, en esta fase se indica cómo ha de resolverse el problema. Se especifica el número de módulos y el flujo de datos entre ellos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos acá, por ejemplo, de análisis, dije que tenía que quedar clara la definición del problema, ¿no? El problema no es otra cosa más que una hoja en texto, ¿no? O un párrafo o un enunciado en donde nosotros estamos haciendo lectura de ese enunciado, que es el problema, y entonces lo estoy analizando para que me quede claro, tengo que hacer esto, tengo que sumar dos variables, tengo que calcular el área de un triángulo, ok, entonces ya me quedó claro, ¿no? Lo que tengo que hacer es, en el análisis, simple y sencillamente, el programa tendría que estar calculando el área de un cuadrado y presentar como resultado el área, ¿sí? Ese sería mi análisis. ¿Que ya me quedó claro? Ahora paso a la fase de diseño y en esta fase o en esta etapa o en este paso, lo que tengo que hacer es indicar cómo voy a resolver ese problema. Y entonces voy a especificar el número de módulos y el flujo de datos entre ellos. En nuestro caso, lo que vamos a hacer, como apenas estamos iniciando, obviamente lo que nos estaría tocando hacer acá serían los famosos diagramas de flujo. ¿Sí? Eso también vamos a ver más adelante qué es un diagrama de flujo, pero no es otra cosa más que básicamente lo que ven aquí en esta imagen. Lo que vamos a hacer es pasar ese enunciado, ese pequeño problema, ese párrafo,
a estos ciertos dibujitos que se muestran acá, ¿no? Entonces, aquí yo ya le estaría indicando cómo voy a resolver ese problema. Una vez que yo ya tengo entonces mi diseño, que ya me dijo cómo lo voy a resolver, entonces estaría yo pensando en traducir los algoritmos, en este caso el diagrama de flujo y los algoritmos, en un programa, en un lenguaje de programación. Entonces, lo primero es analizar, que me quede claro. El segundo es cómo le voy a dar solución, que sería el diseño. Y la tercera fase es entonces ya programar. Ya estaría yo escribiendo en un lenguaje de programación, que obviamente en este curso no creo que nos dé tiempo de ver un lenguaje de programación. Eso lo van a ver más adelante. Pero en este curso de algoritmia no vamos a ver un lenguaje de programación, pero se les menciona, ¿no? Una vez que yo ya tengo entonces mi programa, lo que tengo que hacer son las pruebas. Y dice, las pruebas sirven para mostrar que un programa es correcto, es decir, que funciona sin errores, ¿no? Y la verificación son pruebas para determinar si los programas hacen lo que deben de hacer. Por ejemplo, yo puedo llegar hasta esta fase de acá en la implementación y entonces digamos que el problema o lo que me pedían solucionar a través de los algoritmos era simple y sencillamente calcular el área de un rectángulo o de un triángulo. Entonces lo analicé, me di cuenta qué es lo que yo tenía que hacer, vi clara la definición de mi problema y entonces pasé a la parte del diseño y lo resolví. Dije cómo voy a resolver ese problema y lo pasé en mi diagrama de flujo. Una vez que ya tenía mi diagrama de flujo, entonces empecé a codificar porque yo ya sé algún lenguaje de programación. Terminé mi programa y entonces tengo que pasar a las etapas de prueba, a la fase de pruebas. Y dice acá, las pruebas sirven para mostrar que un programa es correcto, es decir, que funciona sin errores. Lo que tengo que hacer es ejecutarlo y ahí me va a decir si hay o no errores. Y entonces yo ya estaría realizando las pruebas, ¿no? Puede que me marque que tenga errores. Si tiene errores, lo voy a corregir. Si no tiene errores, entonces estaría yo feliz porque ya no marca error, ¿no? Y luego viene la verificación. Dice, la verificación son pruebas para determinar si los programas hacen lo que debe hacer. Es decir, si a mí me pidieron que se calculara el área de un triángulo, cuando se presente los resultados, tiene que arrojarme el área de un triángulo, no me vaya a arrojar el área de un cuadrado o de un rectángulo, ¿no? Ahí habría error, habría un problema de que no entendí lo que me estaban pidiendo, ¿no? Por eso son dos cosas diferentes, prueba y verificación. En la verificación yo estoy revisando que haga lo que tenía que hacer el programa, ¿no? Luego viene la fase de mantenimiento. Dice, el software se encuentra en constante evolución, es decir, requiere de cambios y actualizaciones. Esto del software requiere, que siempre requiere cambios y actualizaciones, es algo que nosotros incluso lo hemos notado en nuestro día a día, ¿no? Hay ocasiones, por ejemplo, seguramente muchos de ustedes conocen la aplicación de WhatsApp, ¿no? Que WhatsApp no es otra cosa más que un software, ¿no? Solamente que por el hecho de que está o son más utilizados en celulares, se le conocen como aplicaciones o app, ¿no? Entonces, pero no es otra cosa más que un software, es un programa. Y ese, si se dan cuenta, o si ustedes han notado, hay ocasiones en las que les pide una actualización. Entonces, cuando está en ese momento que les pide actualización es porque está precisamente en esta fase de mantenimiento. Una vez que nosotros ya terminamos un sistema, un software, un programa o una aplicación, como el ejemplo que yo les estoy mostrando o que les estoy platicando, se queda siempre en la etapa de mantenimiento. Y en la etapa de mantenimiento siempre va a haber cambios, ¿no? Y actualizaciones. Y esto porque estamos en constante evolución. WhatsApp o cualquier otra aplicación que quisiéramos dar como ejemplo, siempre que se actualizan es porque están mejorando algo. Es porque quizás encontraron por ahí algún error y lo mejoraron. O porque nosotros como usuarios y queremos nuevas cosas y entonces cualquier cosa lo actualizan, ¿no?
Entonces, ahí están ellos en la fase de mantenimiento, ¿no? Incluso nos pasa con Facebook. Facebook muchas veces nos pide actualizaciones. Y lo que hacemos, ok, actualizamos y ya vemos, ya tiene esto, ¿no? Ya tiene esta nueva función, ¿no? Lo que hizo fue simple y sencillamente un cambio, ¿no? Una actualización, y lo hacen porque está en evolución, ¿no? Nuestro sistema operativo Windows, ¿no? El más conocido, siempre se está actualizando. Y es porque están en esta fase de mantenimiento. Ellos ya pasaron todo esto, ¿no? Pasaron el análisis, pasaron el diseño, pasaron la implementación, escribieron en algún lenguaje de programación, hicieron las pruebas y luego llega el mantenimiento, ¿no? Que es donde se queda todo software que ya quedó programado, siempre está en esa fase, ¿no? Y les menciono estos ejemplos porque son los que más conocemos y en ocasiones no nos damos cuenta de esto, pero estamos hablando de que cuando cualquier software, programa, aplicación está en actualizaciones porque ya está en la fase de mantenimiento. Es decir, ya está terminado y siempre está en constante actualización porque está mejorando y está intentando darle una mejor vista al usuario, o le está proporcionando nuevas funcionalidades a nosotros, ¿no? Que en este caso las personas que comienzan a hacer uso o comienzan a utilizar estos software, estas aplicaciones, se convierten en usuarios, ¿no? Cuando nosotros los estamos haciendo, somos programadores o desarrolladores, pero una vez que ya hacemos uso de ella, entonces somos usuarios. Incluso como por ejemplo esta aplicación ahorita de Zoom, estamos utilizando, en mi caso, ahorita que le di iniciar, el día de ayer me pidió una actualización, pero no la quise hacer, le dije saltar. Y ya ahorita que inicié de nuevo, me pidió de nuevo una actualización en automático, ¿no? Y la verdad, bueno, no he revisado, pero veo que en la parte de arriba hay una opción nueva que dice aplicaciones, ¿no? Entonces, eso es algo nuevo que seguramente agregaron, ¿no? ¿Y por qué? Porque está evolucionando el software. Y entonces, así quedan, ¿no? Quedan las etapas del ciclo de vida de un programa, ¿no? Y es el ciclo de vida porque todas estas fases o etapas se tienen que llevar a cabo. Si no se llevan a cabo todas estas fases, llega el momento en el que el software, podríamos decirlo, que muere, ¿no? Y muere en el sentido de que dejan de usarlo. Cuando un software o una aplicación deja de usar, ya no sirve, ¿no? Ya no se requiere, ¿no? Entonces, primero siempre va a ser análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Por qué siempre es un ciclo, no? Esa sería una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué siempre es un ciclo o por qué es un ciclo? Resulta entonces que siempre el software dijimos que queda en la etapa de mantenimiento, ¿no? Y ya mencionamos varios ejemplos aquí que inclusive nosotros hemos utilizado como WhatsApp, Facebook, Windows, que nos piden actualizaciones, ¿no? Eso quiere decir que están aquí en mantenimiento. Entonces resulta que cuando está en la parte de mantenimiento, puede ser por varias cuestiones, es decir, que yo agregue algo nuevo, como en este caso Zoom, que les digo que veo la opción de parte de la aplicación, seguramente agregaron algo nuevo. Pero ese algo nuevo que agregaron, primero tuvo que haber sido un enunciado, ¿no? Alguien dijo, no sé, el dueño de Zoom, agarró y dijo, ¿saben qué? Yo quiero que le agreguen la parte de aplicaciones, ¿no? Sí, pero las aplicaciones, ¿para qué? ¿No? Seguramente redactaron un texto, ¿no? Un problema, ¿no? Redactaron un párrafo de lo que querían. Entonces, ese párrafo, el dueño seguramente de Zoom lo agarró y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero eso. Y entonces, los programadores o desarrolladores que trabajan para esa empresa tuvieron que hacer primero un análisis para entender lo que quería el cliente, ¿no? O en este caso el dueño, o quien haya solicitado esta actualización. Hicieron un análisis para entender todo eso, luego hicieron, ok, ya analizamos, damos solución en cómo lo vamos a hacer, diseñaron y luego codificaron. Es la implementación, codificaron en un lenguaje de programación y pasaron a pruebas. Y una vez que verificaron que no había errores, ¡pum!, dijeron, ya está la nueva actualización de Zoom, la nueva actualización de WhatsApp, Facebook, Windows, ¿no? Y quedó. Y ahí queda de nuevo la etapa de mantenimiento. Por eso es un ciclo, porque siempre se están ejecutando todas estas etapas. Independientemente de lo que se esté haciendo, siempre se están ejecutando todas estas etapas. Bueno,
Y por eso se llama ciclo de vida de un programa. Entonces recordemos que son análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento. Estas son las etapas que nosotros vamos a llevar a cabo. Nosotros vamos a utilizar el análisis, el diseño y estaríamos utilizando pruebas. La implementación no, porque no vamos a codificar. No vamos a aprender, al menos aquí en la etapa del propedéutico, un lenguaje de programación. A lo mejor veamos algunas bases, pero no creo que nos dé tiempo, ¿no? Además que el curso como tal es algoritmia. La idea es desarrollar análisis, diseño y las pruebas, ¿no? Es decir, entender o dar solución a problemas. Esa es la idea del curso de algoritmia. Sí, entonces nosotros vamos a estar aplicando siempre esta fase, análisis, diseño y pruebas, a la hora de estar aplicando los algoritmos. Y bien, esta es la definición de algoritmo, que se los voy a mencionar ahorita ya como lo último. Entonces, un algoritmo podemos verlo como una metodología para resolver un problema, sí. Un algoritmo podría verse como una metodología, ¿no? Pero la definición de algoritmo es conjunto de pasos finitos que se deben de seguir para dar solución a un problema. Entonces, conjunto de pasos finitos que se debe seguir para dar solución a un problema. Finitos porque si yo digo que mi algoritmo tiene 5 pasos, solamente 5 pasos tengo que ejecutar o llevar a cabo para resolver un problema. Yo tengo que decir, mi algoritmo tiene tantos pasos, ¿no? O mi algoritmo es este, y por lo tanto aquí yo defino cuántos pasos tiene. Siempre voy a saber cuántos pasos tiene. Tiene que tener un fin, ¿no? Y esos pasos que yo voy a seguir son los que me van a dar la solución al problema. Dice acá, los algoritmos son independientes tanto del lenguaje de programación en que se expresan como de la computadora que los ejecuta. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta aquí en el análisis, yo estoy haciendo lo que es la definición del problema. Aquí es donde yo estaría haciendo uso de lo que es un algoritmo, y aquí lo estaría yo pasando a mi diagrama de flujo. Entonces, y si se dan cuenta, hasta esta tercera fase, que es la de abajo, ya es cuando tengo que codificar, utilizar un lenguaje de programación. Pero antes, no. Y en estas dos fases es cuando yo voy a aplicar mi algoritmo, mi pseudocódigo o mi diagrama de flujo. Por lo tanto, son libres del lenguaje de programación. Para hacer algoritmos yo no necesito específicamente saber programar. Claro, sería lo mejor, es lo ideal, y se recomienda muchas veces, pero no es tan necesario, ¿no? Sí. Entonces los algoritmos son independientes del lenguaje de programación y de la computadora en los que se van a ejecutar. Porque no, en realidad no me interesa tanto eso a mí, sino que yo puedo dar solución a un problema a través de un algoritmo y luego expresarlo como diagrama de flujo o pseudocódigo. Entonces, el algoritmo es un conjunto de pasos finitos que se debe seguir para dar solución a un problema. ¿Por qué finitos? Porque yo tengo siempre que saber cuántos pasos voy a llevar a cabo para resolver un problema, y eso lo voy a especificar yo en mi algoritmo siempre, ¿no? Bien, entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Bien, si no hay dudas, lo vamos a dejar aquí. Recuerden que la clase queda grabada, la voy a estar subiendo en la tarde. Está en la plataforma de Chamilo, en la sección de documentos, lecciones, parcial 1. Si no hay dudas, nos vemos el día de mañana. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, Mañana. profe. Hasta mañana. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.